Bueno, en este módulo vamos a platicar un poco más allá de solo que el hilo conductor importante, el eje, sea logística de las otras áreas. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de producción. Producción, ¿en qué decisiones afecta de una manera contundente al negocio desde la perspectiva logística? La primera es la localización de planta. El hecho de que la planta o las plantas, los nodos de manufactura, estén ubicados en algún lugar, hace que el costo asociado a la distribución de alguna manera sea más eficiente o no. ¿Por qué? Porque el eje de centro de gravedad, que debiera de ser esa localización de planta, define si está cerca o lejos de los materiales de insumo y de los puntos de consumo. Eso es algo importante en el balanceo de flujos para lograr ese centro de gravedad. Y esto es algo importante que a la larga debemos de tener una afectación importante. Hay decisiones que a veces por el costo del terreno, el impacto fiscal en ubicarse en algún lado, hacen que tomen la decisión de posicionarse cuando el costo asociado a lo demás, que es la logística, nos los encarece más. Entonces, la decisión de ubicación de planta tiene que ser un análisis de costo integral, total, y por supuesto el impacto de costo logística es muy alto. Tenemos que pensar en que no debemos de olvidarlo eso. Ahora, al cabo del tiempo, el negocio va creciendo y el costo de esta planta en su localización se ve afectada por ese crecimiento. Y es donde van apareciendo nuevos entornos o modelos para poder retomar ese nivel de servicio, confeccionando centros de distribución regionales, cross docks, ¿verdad? O centros mixtos, en donde podamos lograr llegar hacia el cliente. Se recomienda definitivamente el uso de una red cada 2 años, la revisión de ver cómo está su red de distribución, su red de inbound de suministros, porque porque la afectación del costo asociado del flujo hace que a veces cuando hay más venta en algún lado cambie, ¿no?, el costo total, y entonces necesitamos reevaluar si es importante dar acercamiento de inventario o acercamiento en la velocidad del transporte hacia alguna zona. Otra decisión importante en el tema de la relación con fabricación es la parte de la capacidad de producción. Y algo que nos sucede, que vemos mucho en el mundo, es cómo la entidad de la fabricación del site de manufactura se va comiendo las áreas de logística porque va expandiendo su capacidad en ese sitio y hace que lo hemos visto muchísimo, al final del día los almacenes pegados a planta de materia prima o de producto terminado tengan que irse fuera. Y en ese contexto, bueno, qué bueno sería que todos crecieran de esa manera y tener que evaluar esos impactos. Pero sí, en definitiva, la capacidad de producción tiene que ser algo planeado y revisado en forma continua, periódica, base SKUs, base líneas, base combinación de líneas, de mezclado, de ensamblado, de etiquetado, qué sé yo, de todos los procesos asociados a la manufactura, porque ese es el elemento que al final del día le viene pegando al costo de logística. En el área de mercadotecnia, los grandes decisores importantes con logística, pues definitivamente es la tipología de servicio, acordar esa segmentación y definir claramente ese fill rate, que era uno de los 2 parámetros de nivel de servicio que hablábamos, esa tasa de llenado, de surtido hacia el cliente, y que eso va a disparar el nivel de inventario que deberemos de tener. Eso es algo de la mano que tiene que ver con el área de ventas y mercadotecnia para poder definir el mejor costo asociado en ese sentido.
Finanzas nos regula otros costos, digamos que es la llave reguladora de suministro de capital para poder ir con presupuestos administrando lo que hemos ido construyendo con proyecciones y demás. Eso debemos de tenerlo en cuenta porque es a la par nuestra entidad de colaboración en la parte de administración financiera. Y el área comercial también tiene que ver mucho al definir los niveles de servicio con el tema de distribución. El tema en donde definitivamente tenemos que asignar recursos o no en base a la fundamentación de sus picos y valles. Lo más importante siempre en la administración de los recursos en logística es construir tablas de tiempo en donde veamos el uso de un recurso contra el tiempo, es decir, por día, vamos a decir, las unidades de 3,5 que se cargaron y sacar la estadística de todas las unidades de 3,5 que se cargaron por día para poder sacar el punto donde las crestas y los valles se hacen iguales para saber en qué punto tenemos que tener fijo ese recurso. Es el nivel donde se hacen iguales los puntos bajos de los valles y las crestas de los puntos altos de uso de ese recurso. Y en ese momento, eso es algo que a nivel visión en gráfica se ve perfectamente, ¿verdad? Lo puede uno trazar sin ningún problema, o es una situación de valores para asociar en la curva del comportamiento y definir el punto medio, ¿verdad? Del balance. En ese momento tenemos que asignar ese recurso fijo. Y aquí, al igual, cuando Mercadotecnia nos da esos niveles y los tenemos que ajustar a la red, tenemos que saber qué recursos vamos a tener de manera fija y cuáles variables. Esto es muy importante. Y en el siguiente slide ya vemos la parte de los procesos. Los procesos en donde básicamente estamos hablando de los 5 grandes procesos que vamos a ver. Servicio al cliente, que lo estamos tocando. Los inventarios, que es la parte donde nosotros administramos el impacto de un servicio, el que es la tasa de surtido, un parámetro de nivel de servicio. Los suministros o las compras, ese proceso donde suministramos el producto de los proveedores o de las plantas, ¿verdad? Y tenemos que nosotros hacer ese ajuste para poder lograr el menor costo. El transporte, que definitivamente es el eje de la logística, el transporte acomodado para ver de qué manera, qué modo, qué switcheo de transporte hacemos, todo eso cabe dentro de este proceso. Y el almacenamiento, cómo confeccionamos, diseñamos esos grandes nodos para tener ese almacén adecuado en su tipología. La estrategia es uno, la logística, y los elementos son procesos, que son los que hemos mencionado, indicadores. Vamos a hablar mucho de los indicadores en la reingeniería de procesos porque normalmente no medimos, y cuando medimos no hacemos nada. Es decir, ¿cuál es mi costo de logística? O 8.3% sobre las ventas, y ahí se queda guardado en el escritorio. No, tenemos que accionar, ¿verdad? Y luego cuando medimos y accionamos, resulta que estamos desfasados en el tiempo. Entonces medimos algo que no tiene que ver con el momento de ahora, sino que ha pasado tiempo y entonces la información deja de perder valor. En alguna ocasión estuvimos dando un apoyo consultivo a una empresa muy grande de llantas en el mundo, y recuerdo que la junta mensual de definición de planes de producción, de generar lo que se iba a vender y cuándo se iba a producir y cuánto iba a haber de inventario, eran, imagínense, pues como con 30 agentes, ¿verdad? El director general. Entonces les pedimos estar de oyentes solamente en la primera reunión para escuchar, ¿verdad?, qué pasaba, cómo era la mecánica de interacción, qué información se leía, qué información se analizaba, qué información se
se consensaba cómo se tomaban las decisiones, en fin. Y al cabo del tiempo, porque pensábamos que la junta podría haberse efectuado en 2-3 horas, la verdad es que se llevó 7 horas y eso fue tremendo de desgaste para la gente. Nosotros como observadores tomamos notas. Al final me acerqué al director general y le dije, definitivamente aquí hay dos cosas muy relevantes. Primero, ¿qué hace un director general aquí? Cuando deberíamos de hacer una tipología de productos en donde exclusivamente los productos de alto impacto en el negocio, los AAA, los deberíamos de estar viendo con el director general. Pero todos los demás productos realmente fue un desgaste de tiempo, una improductividad. Entonces se coincidió y a partir de ese momento se regulaban ya diferentes reuniones por tipología de productos de acuerdo al impacto en el estado de resultados. Segundo punto, la información. La información que les estaba llegando era información que había tenido 2 días o 1 día de anticipación. Entonces se dio un producto en el que en el día, en las horas que pasaron de que nos dieron la información del inventario a que se estaba analizando, en esas horas, en ese espacio, se había dado una venta muy grande. Y por supuesto, en lugar de 100,000 unidades, pues ya había, no sé, 3,000 y algo. Y entonces esto ocasionó una decisión no asertiva. Y por supuesto, con esto nos dimos cuenta de que todo tiene que ser en tiempo real. No importa que tengamos que generar de connotación para generar información que se vaya de un sistema a otro, que lea la parte del sistema en el sentido de la demanda, de lo que se está vendiendo y la parte de las capacidades para que se llegue a algo en el tiempo real. Eso es muy importante. Y bueno, finalmente 2 aspectos más. La organización que se construye alrededor de estos procesos y de logística, ese paraguas que tiene que ver asertivamente con perfiles. Recuerden que muchos de los procesos y esos indicadores que vamos a establecer los elaboran y los determinan y los ejecutan la gente, el capital humano. Y entonces la organización es el impacto que sigue y la infraestructura. La infraestructura para lograr no solamente el acomodo de estos indicadores y estos targets, sino también la infraestructura más adecuada en términos de costo. Eso es lo relevante que podemos hablar. Concluyamos entonces con los 5 grandes procesos de aquí y aquellos decisores que necesita, que está pidiendo, que son los drivers de mercadotecnia y de producción, y así como la entidad de finanzas en apoyo. Nos vemos en el próximo módulo. Gracias.